Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Vamos a ir esperando un poquito que nos vayamos conectando para hacer esta masterclass que a mí me encanta, espero que a vosotros también. Vamos a hacer un poquito de hora. Bueno, me voy presentando para los que no me conozcáis. Yo creo que muchos de vosotros seguramente que os estéis conectando me conocéis. Soy Bea Checa, soy profesora, soy docente del máster de Enfermería Estética, Micropigmentación y Tricología de IFSES y soy coordinadora también del máster. Y bueno, soy enfermera dermostética, tengo mi propia clínica, como muchos de los profesores que estamos en este máster, y sobre todo tengo una pasión enorme por el mundo de la enfermería dermostética. Y espero que todos los docentes que estamos en este máster os lo podamos transmitir, estoy segura que sí, y disfrutarlo mucho juntos. Vamos a hacer un poquito eso de hora, a ver si nos vamos conectando todos. Bueno, así a priori hoy vamos a hablar de un tema que a mí me gusta mucho porque yo creo que es el futuro del mundo de la estética, que es la regeneración, la bioregeneración y la estimulación del colágeno. Yo creo que es, bajo mi punto de vista, los rellenos siempre están ahí, pero el futuro es buscar que no envejezcamos o envejezcamos de la mejor manera posible sin cambiar nuestras caras, ¿no? Y entonces muchos de los productos que tenemos ahora mismo en el mercado nos permiten llegar a este objetivo. Y muchos de ellos son nuevos, otros no tanto, aunque sí que han ido evolucionando a lo largo de los tiempos, ¿no? Ya sabéis, para el que me conozcáis, yo soy una enamorada de la hidroxiapatita cálcica. Tiene sus detractores y sus enamorados como yo, pero creo que se pueden conseguir sabiendo a qué paciente elegir y sabiendo a quién colocárselo. No todo el mundo es candidato a ello, ni todas las edades, por supuesto que no, pero se obtienen grandes resultados. Bueno, yo creo que vamos a empezar. Por esto que os decía de que soy una enamorada de la bioregeneración y de la estimulación del colágeno, hemos decidido hacer esta masterclass porque creo que es un producto que está súper en auge, que todo el mundo habla de él, sobre todo de la marca comercial, que la vais a ver en las diapositivas seguramente la marca, aunque nosotros no vamos a hablar de marca en sí, sino de producto. Pero creo que era necesario que esta clase existiera y supiéramos todos de qué iba ese producto, ¿vale? Se trata de el ácido poliláctico, ¿vale? El ácido poliláctico le vamos a ver hoy, vamos a ver todo su método, cuándo apareció, cuál es su forma de aplicación, absolutamente todo. Vamos a intentar que conozcáis mucho sobre él y bueno, vamos a empezar. Realmente, como os decía, es un producto que está súper en auge, pero que el ácido poliláctico como tal fue descubierto en 1932, imaginaros la cantidad de años que tiene, y se empezó a usar sobre todo en las suturas. Era un producto que se introducía dentro de las suturas por esa regeneración que tenía, por esa biodegradación que tenía, se utilizaba como suturas internas biodegradables. Se empezó a utilizar más o menos por los años 70. Y luego ya en el mundo del maxilofacial, la odontología, la trauma, se empezó a utilizar como material de osteosíntesis y para hacer regeneración, sobre todo de tejidos, en los años 90 aproximadamente. De uso estético no estaba autorizado como tal hasta los años 90, cuando apareció esa crisis tan enorme de pacientes HIV, drogodependientes, con esas lipodistrofias muy potentes que había que recuperar esos tejidos de alguna forma y era súper complicado. Entonces ahí se empezó a autorizar como rótulo estético, sobre todo para ese tipo de pacientes en lipodistrofias. A partir de del año 2000 aproximadamente ya poco a poco, después de introducirse en esos pacientes HIV, lipodistrofias y demás, ya se empezó a introducir en el mundo de los retoques estéticos a nivel mucho más popular, hasta lo que conocemos hoy.
es cierto que es un producto que hay que saber trabajar muy bien. Estamos hablando de un bioregenerador. Tiene, a diferencia de la hidroxiapatita cálcica, este contiene 150 miligramos de ácido poliláctico. Sabéis que la hidroxiapatita cálcica lo que contiene son microcristales de calcio, y también está vehiculizado con un gel de carboximetilcelulosa, y además tiene un poquito de manitol, 127 miligramos, que lo que hace es estabilizar ese producto. Viene en polvo normalmente, son micropartículas de un diámetro aproximadamente de entre 40 a 63 micras, y luego eso, viene en esa base de carboximetilcelulosa para que poderlo inyectar bien, y manitol para que lo estabilice el producto. Ahí está la marca más conocida, aunque como os digo, nosotros vamos a hablar del producto en sí, cómo utilizarlo. Pasa que es cierto que como la hidroxiapatita, como conocemos el Radies, bueno, pues aquí conocemos esta marca comercial que es como la más conocida y la que todo el mundo usa, ¿no? Tenemos que tener claro, antes de utilizar cualquier bioregenerador, cuáles son las capas de la piel y lo que tenemos en ellas, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final esas capas de la piel y el estado en el que estén son las responsables de la salud y nuestro aspecto. O sea, no podemos empezar a inyectar productos si nosotros no tenemos controlado lo que parece y lo que ocurre dentro de nuestro proceso de envejecimiento, dentro de nuestra piel, las células que tenemos. Bueno, sabéis, tenemos 3 capas principales a nivel dérmico, que es la epidermis, la dermis y la hipodermis. La epidermis lo que actúa es como una barrera viviente, es una barrera cutánea protectora que nosotros tenemos que tener en perfecto estado para que los agentes externos no nos hagan tanto daño, y además es responsable también de ese efecto de salud de la piel, ¿no? Si nosotros tenemos una epidermis alterada, con una barrera cutánea alterada, el aspecto no va a ser saludable, van a aparecer granitos, dermatitis, rojeces. Bueno, es importante que la tengamos en buen estado. Después nos vamos a la siguiente capa, la capa dérmica, que ya sabéis que está compuesta por 2 capas, papilar y reticular. Y la capa dérmica es donde está el colágeno, la elastina, el ácido hialurónico, glicosaminoglicanos, tenemos matriz extracelular, bueno, tenemos toda la actividad ahí más grande celular. Pero a nosotros de la capa dérmica nos interesa muchísimo, vamos a hablar después de ello, el DWAT, ¿vale? Es un término que, bueno, que yo creo que no se conoce mucho, son siglas en inglés, que lo que realmente es tejido adiposo de adipocitos blancos, ¿no? White, por eso tiene la W. Y bueno, son responsables, lo vamos a ver luego, de procesos de cicatrización muy importantes, ¿vale? Más adelante os explico un poquito más sobre ello, pero en el caso del poliláctico es unas células y un tejido dentro de la dermis reticular que vamos a tener que tener muy en cuenta, ¿vale? Después tenemos la hipodermis, digamos en nuestra capa grasa, ¿no? La capa donde ya empieza el tejido graso, y ahí podemos tener también parte de células madre, sobre todo pegadita en la parte de hipodermis superficial, lo que está más pegado a la dermis. Hay tejido conectivo laxo, hay adipocitos y hay otras células también que son del tejido adiposo subcutáneo, ¿vale? Que también vamos a tenerlas ahí en cuenta para ver cómo actúa el ácido poliláctico. Bueno, hablamos que las capas de la piel son las responsables de la salud y de su aspecto, o sea, eso lo tenemos clarísimo. Al final, todas esas capas de la piel lo que hacen es darnos una función estructural, y cuando se pierde esa estructura dérmica, epidérmica, cuando perdemos grasa, es cuando aparece todo ese proceso de envejecimiento, ¿no? También, evidentemente, hay otros muchos agentes que van a interceder, hormonales, de estrés, de alimentación, pero es importante mantener esa función estructural en perfecto estado. Pero fijaros, aquí ya nos metemos en ese
complemento que hablábamos del DWAT, que también tiene mucha importancia y hay mucha influencia en la estructura, ese tejido adiposo blanco. Es un tejido graso, pero de adipocitos blancos, unas células muy concretas. ¿Y qué nos vamos a meter en materia? ¿Qué es el DWAT? ¿Vale? El DWAT son células grasas que modulan la matriz extracelular de nuestras células. Tiene una función totalmente estructural, ahí se almacenan lípidos, se almacena energía, pero estos adipocitos no son unos adipocitos vagos, vamos a llamarlo así, no es célula grasa que no nos valga para nada, tienen una función inmunológica súper potente, son los adipocitos blancos y generan fibrosis en el tejido y ayudan muchísimo a los procesos de cicatrización. Claro, a raíz de ahí es cuando se comienza a investigar y empezamos a investigar cuando conocemos todo el proceso de envejecimiento y empezamos a pensar, bueno, yo no quiero reestructurar mi cara, no quiero cambiar cara, quiero que restauren ese proceso de envejecimiento, ese daño solar, ese daño estructural, esa pérdida de volumen en mis tejidos grasos, quiero que eso se renueve, se regenere, de tal manera que se den unos procesos biológicos naturales y que den ese aspecto de más joven, más terso, piel más sana. Ese es el objetivo principal y donde realmente están dándose los mayores estudios ahora mismo en productos antienvejecimiento y en el mundo de la estética, ¿no? En general. Así que nada, ahí se empieza a estudiar, después de haber estudiado celularmente cómo funciona toda nuestra estructura, empiezan a investigar esos productos que van a conseguir esa bioregeneración. Y nos metemos en qué hace el ácido poliláctico, ¿vale? Pues precisamente hace eso, llegar al proceso regenerativo, a ese proceso estructural de guardar la estructura cutánea, aportando firmeza, volumen y calidad de piel. Vamos a ir viendo y desgranando cómo actúa en cada proceso, en la firmeza, en el volumen y en la calidad de la piel. Estas micropartículas que hablábamos de ácido poliláctico mezclado con esa carboximetil, celulosa y ese manitol, lo que va a hacer es distribuirse por toda la dermis profunda, ¿no? Y lo que va a intentar es que nuestras capas se unan de manera correcta, generando fibroblastos. Y esos fibroblastos en buen estado, sanos, y esa interrelación entre las capas correctas lo que va a hacer es crear una colagenización, hacer una colagenización importante a nivel de tipo 1 y tipo 2. Evidentemente, cada vez que nosotros introducimos una cánula, un producto dentro de la dermis o dentro de nuestra piel en general, se produce una reacción inflamatoria. Eso ocurre siempre. Se produce una reacción inflamatoria en la que se liberan citoquinas y aparece una respuesta inmunológica beneficiosa para nuestra piel. Pero fijaros, en el caso del ácido poliláctico, estimula esos adipocitos blancos de los que hablábamos, ese DWAT, que va a favorecer el aumento de grosor de la piel. Claro, lo difícil era encontrar un producto que nos aumente esa densidad en la piel sin aportar esas caras que hablan ahora pillow face, esas caras como de almohada que decíamos, ¿no? Que nos aportaban los rellenos. Realmente cuando nosotros utilizábamos rellenos hace años, intentábamos conseguir ese grosor dando volumen. Y nosotros lo que intentamos ahora, a través de los productos que van saliendo, es aportar ese grosor natural a la piel sin dar ese volumen artificial, ¿no? Entonces, este es uno de los objetivos que consigue el ácido poliláctico de forma muy natural. Y fijaros, aumenta el grosor de la piel porque aumenta ese tejido graso, esos adipocitos blancos sanos, ¿no? Que son beneficiosos para la reestructuración y la cicatrización de nuestra piel. Puede llegar a aumentar en el espesor de la dermis aproximadamente un 26% durante los 9 primeros meses, es una barbaridad.
quiere decir que es un proceso que nosotros vamos a ver inmediato por la cantidad de volumen que nosotros aportamos en ese momento, pero va a ser gradual y va a ser incluso más a largo plazo que la hidroxiapatita cálcica, ¿vale? Pues eso, el ácido poliláctico estimula ese DICUAT que junto con otros componentes va a reestructurar esa piel. Y nos vamos a ver cómo trabajar ese ácido poliláctico, porque es muy particular, no se trabaja, no viene precargado, hay que prepararlo y de hecho hay que reconstituirlo. Y fijaros, antiguamente, hace unos años, cuando se empezaba a trabajar con el ácido poliláctico, había mucha gente que lo reconstituía hasta 72 horas antes, porque hay que mezclarlo muy bien y tiene que estar muy bien reconstituido. Y se almacenaba entre 2 y 8 grados. Todavía hay muchos profesionales que siguen preparándolo el día de antes y se almacena en nevera eso, como entre 2 y 8 grados. Aunque es verdad que yo he investigado y estudios dicen que no altera mucho su función si lo reconstituyes en el momento, pero que sí que hay que intensificar la forma de reconstituirlo. Entonces, bueno, esto a modo de curiosidad, que sepáis que todavía hay profesionales que lo preparan el día de antes, pero que realmente no cambia mucho su efectividad si lo preparas antes de colocarlo, ¿no? Pero bueno, que veáis que la mezcla se tiene que hacer muy bien. Utilizamos en total unos 10 centímetros en facial. Fijaros, ese polvo, esas micropartículas de polvo, se tiene que diluir en agua destilada y esto es importante para que no precipite. No utilizamos suero, ¿vale? Tenemos que utilizar agua destilada estéril o agua de inyección. Veréis que hay muchas ampollitas que pone agua destilada, agua bidestilada o agua de inyección. Bueno, pues con eso es con lo que tenemos que reconstituirlo para que el producto no precipite y se diluya correctamente. Primero lo vamos a diluir en 5 centímetros de agua destilada, el vial, y lo vamos a ir agitando y moviendo durante 1 minuto, hasta que esté bien, 1 minuto de dilución continua, agitándolo. Después le vamos a añadir otros 3 centímetros y vamos a continuar agitando ese producto. Y por último le añadimos la lidocaína, unos 2 centímetros aproximadamente. Esto creo que ya lo expliqué también en la clase de hidroxiapatita cálcica. La lidocaína no tiene una misión anestésica como tal en este caso, que evidentemente también va a favorecer que sea más cómoda la aplicación para el paciente, pero la lidocaína tiene un efecto antiagregante, porque el ácido poliláctico tiene mucha tendencia a hacer granulomas y que se granule, ¿no?, dentro de la piel. Entonces, cuando nosotros utilizamos la lidocaína, hace que no se agregue, hace una misión más de antiagregante. Por eso es importante que no nos olvidemos de añadir 2 centímetros de lidocaína a la mezcla y volvemos a mezclar bien. Esa sería la forma adecuada de reconstituir un ácido poliláctico para facial. Repito, agua destilada o agua de inyección, importantísimo, no suero. Y mezclamos primero con 5 centímetros, hacemos bien la mezcla durante 1 minuto, añadimos otros 3 centímetros, hacemos bien la mezcla durante 1 minuto y después añadimos la lidocaína, unos 2 centímetros. Está reconstituido en 10 centímetros en total, ¿no? Fijaros, sería 5 centímetros para una hemicara, 5 centímetros para la otra hemicara. Nos da producto de sobra para tratar todo el rostro. Y si lo queremos tratar en corporal, estamos hablando de un producto que nos vale para regenerar la flacidez, aportar firmeza, engrosar volúmenes. Entonces, lo podemos trabajar en cualquier parte del cuerpo también que tengamos esas particularidades de falta de firmeza. En este caso, para corporal, lo tenemos que diluir en mucha más cantidad, hablaremos de 20 centímetros aproximadamente. Y como veis, bueno, pues un poquito igual, añadimos 10 centímetros, mezclamos durante 1 minuto, después añadimos 3 centímetros, mezclamos durante otro minuto y por último la lidocaína. Y nos vamos a una parte importantísima. Las enfermeras dentro del mundo de la dermostética, del cuidado de la piel, del cuidado del antienvejecimiento, es importantísimo
que hagamos un PAE enfermero, nuestro plan de cuidados de toda la vida, pero aplicado al mundo de la piel. Y hay una cosa que a mí me gusta poner, que es un principio que le llamamos ART, para que no se nos olvide que viene de arte, y realmente ahí vamos a ver todas las necesidades que tiene mi piel. Y eso os va a servir para hacer el plan enfermero, muy fácil. Lo primero, vamos a analizar las necesidades que tengamos, análisis de las necesidades. Es importante que veamos a qué paciente se lo podemos poner y a quién no, y si es candidato o no es candidato, y cuál es su necesidad principal, porque a veces los abordajes que nosotros tenemos que hacer dentro del plan enfermero no influyen, no es una sola cosa, a veces tenemos que tratar desde epidermis, dermis, un poquito tratar también el aspecto más superficial, añadir la rutina que tiene que tener en casa. Bueno, digamos que hacemos un plan global de trabajo, a veces es más a corto plazo y a veces lo ideal es que hagamos un plan de cuidados a largo plazo. Bueno, vamos a ver esas necesidades que tiene el paciente y luego vamos a ver su anatomía. Es principal porque tenemos que ver cómo individualizar en función del rostro que tiene también. Después es importante que conozcamos los rasgos del producto. No podemos inyectar solo una cosa porque está de moda sin saber realmente cuál es el objetivo de ese producto, que vaya a la necesidad que tiene ese paciente. Así que es importante que conozcamos de primera mano el producto que vamos a inyectar. Y después vamos a hacer un tratamiento holístico individualizado, lo que hablamos, un plan de cuidados más a largo plazo en el que vamos a ir tratando diferentes necesidades. Acordaos de la palabra porque, bueno, yo creo que os puede valer muy bien a la hora de hacer un plan de cuidados correcto. Y el ácido poliláctico, vamos a hacer una evaluación del 0 al 3, ahí se me ha descuadrado un poquito la diapositiva al descargarla aquí, pero bueno, para que vosotros lo veáis, lo importante es que hagamos como una evaluación y anotemos cómo están esas diferentes características para hacer un buen plan de cuidados. Vamos a anotar la evaluación que tiene del 0 a 3, ¿vale? En función de su pérdida de volumen y de todas esas cualidades. Son columnas principales que yo tengo en el rostro a la hora de hacer un proceso de antienvejecimiento, un tratamiento antienvejecimiento. Esas son mis 5 pilares que yo tengo que evaluar. Primero, la calidad de piel, fundamental. ¿Por qué? El ácido paleoláctico también actúa sobre la calidad de piel, mejora la calidad de piel. Voy a ver mi segunda columna, que es la forma del rostro, porque en función de esa forma del rostro yo puedo esculpir ese rostro según la forma en la que yo aplique el ácido poliláctico. Después vamos a ver qué contornos faciales tienen. La característica también del ácido poliláctico es que puedes contornear la cara, puedes hacer un efecto lifting muy bueno, si sabes utilizarlo bien. Vamos a ver en qué forma utilizarlo después. Tengo que ver los paquetes grasos. Si es una persona que ya de por sí tiene mucho peso en la cara y que tiene unos paquetes grasos muy densos, pues seguramente este no sea mi opción de tratamiento, ¿vale? Estamos hablando de gente que tiene pérdida de estructura, que tiene pérdida de paquete graso, que tiene diluida su forma, que no tiene contornos faciales. Ese es el paciente que nosotros vamos a hacer con el ácido poliláctico. Y es muy importante que también evaluemos a nuestro paciente en movimiento, que hagamos un vídeo en el que veamos cuáles son los movimientos de su rostro a nivel funcional. Porque sí que es cierto que pierde un poquito de movilidad el rostro, o esa sensación de movilidad la pierde un poquito con este tipo de productos. Pero bueno, a la hora de evaluar esa pérdida de volumen y a la hora de ver mis 5 pilares es importante evaluar esas 5 cosas que os he comentado ahí. Y vamos a buscar cómo lo tengo que aplicar en función de esa pérdida de volumen o de ese efecto que yo quiero hacer. Importantísimo, después hay que masajear en los días posteriores. Hay productos que nosotros les recomendamos al paciente que no se toque después de haberlo colocado. En este caso hay que masajear después del tratamiento y hay que masajear los días posteriores para evitar que se acumule solo en una zona y que se agregue, ¿no? Que se agregue y se hagan esas bolitas. Vamos a ver cómo se aplica, vamos a ir desgranando punto por punto, vamos a ver cómo se aplica si quiero tratar más el aspecto y la calidad de la piel,
Vamos a ver cómo se aplica si quiero dar un volumen y rejuvenecer ese volumen. Vamos a ver cómo se aplica si quiero hacer un efecto lifting en esas caras caídas. Y vamos a ver cómo se aplica también en esas caras que dan un aspecto muy redondo y que tienen mucho peso. Podemos intentar corregir y afinar un poquito el rostro contorneando y dando esa sensación de rostro más afinado. Bueno, cuando nosotros trabajamos a la hora de calidad de piel, cuando queremos dar ese brillo juvenil, darle esa skin quality, ese glow a la piel, podemos trabajarlo diluyendo 5 mililitros por cada cara, ¿vale? Vamos a diluir el producto en 10 mililitros y vamos a aplicar 5 mililitros en cada hemicara. Ahí lo vamos a colocar siempre en plano subcutáneo con técnica de cánula de 22G, ¿vale? De tal manera que poco a poco va a ir hidratando esa zona. Le vamos a aplicar una primera sesión, un vial, la mitad por cada lado, ¿vale? Y después vamos a aplicar una segunda sesión, un vial por cada cara. Y así por cada hemicara, y así podemos conseguirlo. Vamos a ver el espacio en 3 sesiones, pero con 2 sesiones sería suficiente, tratando sobre todo esa zona del rostro, ¿veis? En abanicos para dar ese aspecto de brillo y de mejor calidad de piel. ¿Y qué pasa si yo quiero aportar más volumen? Si quiero aportar más volumen, vamos a trabajar más el área submalar, todo el área preauricular y el área temporal, ¿vale? Dando una sensación de cara más redonda. Si os fijáis, siempre aplicamos después del área ligamentosa, ¿vale? Siempre aplicamos en la cara más hacia atrás, ¿no? Más retro de lo que es todo el ligamento, donde están todos nuestros ligamentos tensionales para que sujeten también ese peso que vamos a aportar. Hablamos también de cánula 22G en abanico y ahí podemos llegar hasta hacer 3 sesiones intercaladas, 45 días aproximadamente entre una sesión y otra sesión. Pero veis la zona que ya se trata para aportar volumen, porque hay mucha gente que tiene pérdida de volumen estructural en esa zona, ¿no? Debajo del cigomático, encima de la región mandibular, hay caras que están demasiado hundidas y temporales que están demasiado hundidos. Entonces queremos trabajar el volumen, aportar más volumen en esa zona, pero siempre que nuestro ligamento haga la función de tirar y no descienda el producto. Ahí podemos llegar a hacer entre 1 y 3 sesiones. Es verdad que ya desde la primera sesión aportamos un volumen importante. Después nos vamos, si yo quiero hacer un efecto lifting y además aportarle un volumen, fijaros. Esa es la zona que voy a trabajar la zona del cigoma lateral, el cigomático lateral, voy a trabajar la zona del temporal en abanicos, el cigomático y un poco la zona lateral malar. Ahí vamos a aplicar igual 5 mililitros por cada hemicara, pero distribuiremos el producto de esa forma para que haga una sensación de tensión. Lo vamos a aplicar igual, subdérmico, con cánula 22G. Y claro, la diferencia de irnos a la hidroxia apatita, que lo trabajábamos en dermis, aquí que nos vamos a subdérmico, es por esa capacidad que tiene el ácido poliláctico de estimular esas DWAT, esos adipocitos blancos que aportan volumen y que dan regeneración al tejido. Esa capacidad la tiene el ácido poliláctico, esa es la diferencia. Aquí lo trabajamos en un plano subdérmico, ¿vale? Podemos hacer eso, hasta 3 sesiones para conseguir ese efecto lifting, pero ya os digo que con una sesión es bastante visible el resultado. Y si yo quiero afinar un rostro, imaginaros que yo tengo una cara que ya de por sí es demasiado redonda, pues lo que voy a intentar con el ácido poliláctico es contornear esa cara. Entonces nos vamos a ir por detrás de esa línea ligamentaria, no vamos a aportar absolutamente nada de producto en la zona delante. Nos vamos a ir a la línea ligamentaria y por detrás es por donde vamos a aportar donde vamos a aplicar el producto. Nos iremos a fosa temporal anterior y a fosa temporal posterior para que haga ese efecto de tensión y vamos a trabajar también la zona del ángulo mandibular, sobre todo la zona del ángulo mandibular
por detrás de línea ligamentaria. Y ahí podemos trabajar entre 3-5 sesiones, aunque yo, por todos los estudios que yo he visto, prácticamente nadie llega a 5 sesiones. Con 3 sesiones consigues ya afinar un rostro de una forma muy, muy, muy visible. Y nos vamos a contraindicaciones que puede tener el ácido poliláctico. Pues bien, es importante que sepamos que no se puede hacer en zonas periorificios, quiere decir, no en ojera, no en la zona de alrededor de la boca. Evidentemente no lo podemos hacer en embarazo y lactancia, como casi ningún procedimiento de este tipo, no se sabe la interacción que puede hacer, no se sabe la toxicidad que tiene. Nunca podemos inyectar nada, no el poliláctico, nada, no debemos inyectar nada si hay una infección local. En glabela, zona prohibida, por favor, zona prohibida de este tipo de productos que dejan además residuo. Y luego, mucho cuidado con esas cicatrizaciones deficientes que hacen atrofias, que hacen queloides. Al final estamos haciendo un daño tisular que va a generar esa respuesta inflamatoria, esa liberación de citoquinas y que luego tiene que regenerar. Entonces, cuidado, valorar riesgo-beneficio en función de la capacidad que tiene de regenerar tejidos que ya de por sí tienen tendencia a atrofiarse. Y luego, por supuesto, en enfermedades autoinmunes. No está descrito mucho, pero sí que es verdad que cualquier procedimiento de este tipo tiene tendencia a despertar esas enfermedades autoinmunes, así que mejor las hacemos como contraindicación. ¿Dónde lo puedo aplicar? Pues imaginaros, en cualquier zona donde exista esa flacidez, esa pérdida de volumen, esa pérdida de tejido y que queramos reestructurar. Lo más común que se trabaje en rostro, en cuello y en escote, aunque también se está trabajando muchísimo abdomen, glúteos y en manos tiene un resultado espectacular. Y bueno, os he dejado ahí bibliografía por si queréis cotillear más sobre el ácido poliláctico. A mí es un tema que me ha encantado porque hablamos de eso, de más a futuro, estamos hablando de regeneración de tejidos, de dejar caras naturales, de conseguir efectos lifting, afinar una cara pero sin cambiar esas caras. Y luego, como cosa que puedo decir a nivel negativa del ácido poliláctico, como os decía, hay muchos detractores de la hidroxiapatita cálcica, pero realmente también se ha visto en el ácido poliláctico que deja esa huella estética a largo plazo y que todavía, como son productos relativamente nuevos en el campo estético, pues todavía no sabemos qué capacidad. Se supone que sí, es reabsorbible, igual que la hidroxi, pero también dejan esa huella un poquito estética. Y siempre ir menos es más en el mundo de la estética, siempre menos es más, porque al final aportar determinados productos que sí que paralizan un poquito esa musculatura o esa sensación de movimiento en la cara, pues no es necesario, hay que ir siempre con prudencia. El producto es buenísimo para conseguir objetivos muy buenos, pero siempre con precaución. Y bueno, pues muchísimas gracias, espero que os haya gustado la clase de poliláctico. Quedaros con esta frase: aprender sin pensar es inútil, pensar sin aprender es peligroso. ¿Y por qué digo esto? Pues porque tenemos que tener un grado altísimo de responsabilidad. Si tú quieres trabajar determinados productos y determinadas técnicas, es importantísimo aprender para generar esa seguridad en el paciente, que estamos hablando de pacientes, y evidentemente como profesionales debemos también tener nuestro propio criterio y eso solo se hace pensando. Así que nada, espero que os haya gustado mucho. Si queréis, vamos respondiendo ahora sí a preguntas que me vayáis comentando y os voy contestando si queréis por el chat. Un placer y nada, espero que os haya gustado mucho la clase. Ahora os voy contestando. Besos.